Nosotros, queridos hermanos. Quisiera compartir hoy mi mensaje utilizando pues el recurso del PowerPoint. La tecnología nos ayuda para eso. Y voy a pedirle que mi amigo Alexis pueda compartirme Está. como anfitrión. Así que voy a compartir pantalla con vosotros y voy a empezar con el tema de hoy. Bueno, ahí tenemos nuestro tema para el día de hoy. El título es Arrepentimiento y Juicio. Ese es el título del tema de hoy. El tema de hoy es una invitación a que todo el mundo se ponga del lado de Dios en medio del gran conflicto. Sabemos de que Pablo dice que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra grandes potestades. Y es necesario que los seres humanos se pongan del lado de Dios, del lado de la justicia. Dios está llamando un pueblo remanente. En Apocalipsis 14, donde está el mensaje de los tres ángeles, ese pueblo remanente, su gran misión es predicar este mensaje. Y el primer ángel, que es el tema de hoy, todavía seguimos con el primer ángel, tanto el día de ayer como el día de hoy, es un mensaje de arrepentimiento y también una anunciación acerca del juicio venidero. El himno que cantamos tiene que ver con el Espíritu de Dios que debe gobernar nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo el que realmente trabaja en nuestra vida interior para producir los cambios. Recuerden que dice Juan 16:8, que cuando el Espíritu venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, va produciendo en nosotros un genuino arrepentimiento. Esto es importante. Elena White define el arrepentimiento como tristeza por el pecado y abandono del mismo. Y cuando dice que el Espíritu de Dios trabajará en nuestra vida interior, tocando nuestras conciencias, a fin de despertarnos y convencernos del pecado, entendiendo de que hay un juicio venidero y que por lo tanto tenemos que actuar con justicia. Así que es importante esto. Hoy vamos a hablar concretamente de tres imperativos que aparecen en el mensaje de los tres ángeles. El primer imperativo tiene que ver con temer a Dios. El segundo imperativo con darle gloria. Y el tercer imperativo con adorarle. Estos son los tres imperativos claves. Pero claro, lo que tiene que producir primero es un genuino arrepentimiento. Entendiendo que el arrepentimiento tiene tres elementos claves. Un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento de propósito. El elemento intelectual tiene que ver con saber lo que es pecado, entender lo que es el pecado. El elemento emocional es sentirme mal por el pecado. Y el elemento de propósito es decidir no hacerlo más. Una vez que el Señor produce en mí el cambio, vienen estos tres puntos claves. Temer a Dios, darle gloria y adorarle. Hablemos del primero, temer a Dios. En las Escrituras la presencia de Dios puede engendrar temor. El Dios incomparable se acerca a sus criaturas con el anhelo de ser su Dios. Y en consecuencia, el miedo que se manifestó con temor y temblor los empuja maravillados, expresándose en agradecida sumisión a Él, en adoración y comunión con aquel que tiene vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo. Él es nuestro Dios y Él es el que toca nuestros corazones y nuestras conciencias. Cuando hablamos de temer, esa palabra temer, hay que entender de que en la Biblia se registran dos tipos de temores. El primero de ellos tiene que ver con el temor al castigo, como cuando un hijo pequeño ha hecho algo y cuando llega su padre se esconde porque sabe que su padre le va a castigar, lo va a disciplinar y huye y se esconde. Y el otro tipo de temor tiene que ver con el temor reverencial, que nos lleva finalmente a la, como dice el pensamiento, a la sumisión y a la adoración y a la comunión.
Cuando hablamos de el tema del juicio venidero, ante el juicio, pues probablemente quizás nos genere temor, especialmente cuando no estamos preparados para el juicio. Pero cuando tenemos la seguridad de la redención y que lo que Jesús hizo en la cruz nos salva, y lo que está haciendo ahora en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, también nos restaura y nos prepara para estar con Él. Entonces vamos al juicio con seguridad. Hace un tiempo atrás tuve un accidente, hace más o menos 30 años, un accidente muy fuerte, un choque frontal con un camión. Estuvo muy duro porque murieron 2 personas. Y la verdad es que cuando tuve que ir al juicio, más bien cuando me percaté que tenía que estar ante un juicio, sinceramente tenía miedo. Pero cuando me acompañó el abogado de la universidad de Montemorelos, la universidad, un abogado excelente, me dio tranquilidad y seguridad. En el gran día del juicio es importante tener la seguridad de que Jesús está a nuestro lado. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno por desgracia hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Así que podemos tener la seguridad en el día del juicio que Jesús estará a nuestro lado. Es normal que tengamos miedos. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Dice que se escondieron de la presencia de Dios porque tuvieron miedo. Génesis 3:8, ¿no es cierto? Pero Moisés, ¿se acuerdan cuando el Señor se le apareció en aquella zarza ardiendo y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es? Dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento podía generar temor. Temor porque el hombre pecador no puede ver a Dios. La relación cara a cara se rompió. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y ha ocultado el rostro para no oír. Algún día le veremos cara a cara, cuando Él nos restaure y nos redima, volveremos a verle cara a cara. Pero por lo pronto los temores son normales. Mira lo que dice Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Generalmente se tenía la tendencia de pensar de que mirar a Dios, la consecuencia iba a ser fulminante. Y por eso esa idea existía en el Antiguo Testamento. Y un hombre pecador no puede ver a un Dios santo. Así que el temor está allí. El mensaje del primer ángel es temer a Dios. Es interesante esta palabra temer. Mirad cómo aparece, por ejemplo, en Eclesiastés por el sabio Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Notad que este texto tiene varias pinceladas asociadas al temer. Está asociada con los mandamientos y está asociada con el juicio. Y ahí tenemos nuestro pasaje de hoy y ayer. Vi volar en medio del cielo, ¿sí?, un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso fue lo que estudiamos el día de ayer. El mensaje del evangelio eterno. Pero hoy estamos viendo el temor a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, dice, y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al analizar estos dos textos que son paralelos, uno escrito por el sabio Salomón y el otro escrito por
Juan, podemos ver varios detalles interesantes. En primer lugar, este mensaje es un llamado universal, es decir, que está dirigido a todos los seres humanos. Es un mensaje decisivo, de urgencia. Ese mensaje es un mensaje poderoso, un llamado a todo ser humano. Nuestro mensaje tiene que ir a todo el mundo. Temed a Dios. También es un mensaje conectado con el juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado. Recordad lo que dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que ser conscientes de que hay un juicio en acción. Ese juicio en acción, recuerdan que tiene 3 etapas. El primero es el juicio investigador, donde la vida del pueblo de Dios está siendo revisada para revelar si cada uno hace a sus compromisos de fe al Cordero. La segunda etapa es el juicio en el milenio, cuando las fuerzas del mal, sus partidarios, estarán ante el trono de Dios. ¿Me recuerdan cuando dice Apocalipsis 24 y fueron puestos tronos y se les dio juicio a aquellos que se les dio la facultad de juzgar? Se abrirán los libros, se analizará por qué algunos no han subido al cielo. Y finalmente está diríamos, el juicio, la tercera fase, que es la fase ejecutiva, cuando todo se haya purificado. Y esto estaba tipificado con el famoso día de la expiación, el Yom Kippur, que era también un día de juicio, donde la gente entendía que quien no afligiese sus almas sería cortado del pueblo. Esto de la parte ejecutiva es muy interesante porque es el momento cuando Dios purificará la tierra y establecerá su tierra y creará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces es evidente que hay un juicio y tú y yo seremos parte de ese juicio. Lo importante es que nuestra vida esté en las manos de Jesús, que es nuestro abogado fiel. Él no nos fallará y no ha perdido un solo caso. Así que es posible tener temor ante un juicio porque los jueces imponen, pero cuando llevas a un buen abogado a tu lado y te fías en él, seguramente los temores serán disipados. Pero ese temor también es un temor que implica reverencia, respeto. Nosotros adoramos al Señor precisamente porque le reconocemos como nuestro Dios. Vamos a entrar ahora en un momentito más sobre la adoración. Por ahora, por el momento, el primer puntito tiene que ver con temer a Dios. Es un imperativo, temer a Dios. El temor también a Dios está asociado a los mandamientos de Dios. Esto es real. En Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Recuerden que los mandamientos son la base del juicio. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la base del juicio. Por eso tenemos que estar ante esas tablas de piedra donde se reflejan nuestra vida, cómo ha sido, dónde han sido nuestros fallos, y pedirle perdón a Dios. Por eso tiene sentido cuando el libro de Gálatas dice que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, porque la ley, que es la base del juicio, te señala tus fallos y tú vas a Jesús para aquel que te puede perdonar. Es el único que puede perdonarte. Y su gracia es maravillosa porque nos alcanza. Así que el juicio está asociado al temor y el temor está asociado al guardar los mandamientos. Bien lo dice el sabio Salomón. Así que pensemos bien en estos detalles del concepto temor. Ahora, hablemos de la segunda palabrita o el segundo imperativo. Y el segundo imperativo tiene que ver con darle gloria. El salmista dice: ¿quién es este rey de la gloria? Y el Señor Todopoderoso dice: Él es el rey de la
gloria. Es el Señor Todopoderoso, el Rey de la gloria. ¿Te acuerdas de este salmo? El salmo triunfante, un salmo triunfante cuando se presenta, cuando Jesús entra. Él es el Rey de la gloria. Salmo 24 es precioso. Ahora bien, los seres humanos nos gusta vanagloriarnos y soñar con grandezas. Hay un texto que me llama la atención del apóstol Pablo. ¿Sí? En 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué quiero decir con esto? En la iglesia de los Corintios había muchos ricos, había muchos nobles, había muchos poderosos. Y Pablo tiene que enfrentar un problema de discriminación racial, de discriminación de estatus, de dinero. ¿Tienes dinero? Gloria a Dios. ¿Tienes una posición? Gloria a Dios. ¿Tienes propiedades? Gloria a Dios. ¿Tienes un buen coche? Gloria a Dios. Todo eso, Salomón lo probó y dijo, vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Vanidad. Finalmente todo es vacío. El hombre siempre está buscando su honra. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo he creado por la fuerza y majestad, con la fuerza de mi poder. El hombre le gusta ser honrado, le gusta la grandeza. Y recuerden que ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Por, por su soberbia y su orgullo, por su vanagloria, quedó 7 años loco y besando el polvo. Hasta que miró al cielo, su razón le fue de vuelta. Y entonces él en sus palabras, después de su conversión, ahora yo, el rey Nabucodonosor, glorifico, doy gloria al Señor, porque Él es el Señor Todopoderoso. Así que esto es muy importante, honrar a nuestro Dios, darle la gloria a Dios. Mira lo que dice Pablo aquí en esta expresión a Timoteo. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es finalmente el que nos da todo. Por eso la pregunta de Pablo, ¿quién te distingue que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste de arriba, ¿de qué te glorías? Lo que tenemos que reconocer siempre es que Dios es el que nos sostiene. Ahora bien, cuando hablamos de dar gloria a Dios, tenemos que verlo desde 3 puntos de vista, o más bien, ¿quiénes deben dar gloria a Dios? Número 1, los seres celestiales dan gloria a Dios porque Él es el creador. Esto lo dice el libro de Apocalipsis. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, los seres celestiales adoran al Creador, adoran al Señor, le dan alabanza, honra y gloria porque Él es creador. Pero en segundo lugar, todos los seres humanos debemos de dar gloria a Dios. Y la gloria que debemos que dársela es porque Él nos ha redimido. En Apocalipsis 5, 12 y 13 dice la Biblia que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Note, ahí está el concepto de redención. El Cordero que fue inmolado es digno, solamente Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay,
oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Nosotros como seres humanos creados y redimidos por la sangre preciosa de Jesús, siendo el Cordero inmolado, tenemos que alzar nuestra vista al cielo y así como Nabucodonosor reconocer al único Dios verdadero a quien merece toda nuestra adoración y alabanza. Pero no solamente los ángeles celestes, los seres humanos sobre toda la tierra, sino incluso en el cielo. Todos los redimidos, una vez que somos salvados, daremos honra y gloria a Dios. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado a la boda del Cordero y a su esposa su esposa se ha preparado. Cuando dicen, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación, y todos ellos con palmas en sus manos dan gloria a Dios porque Él nos ha redimido. Vayamos a la tercera palabrita, el tercer imperativo. El tercer imperativo tiene que ver con nuestra adoración. No voy a abundar mucho en esto porque el tema de mañana habla sobre la adoración y no quisiera pisar el material del compañero de mañana, pero sí algunas cositas que viene bien comentar. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos en el Creador, creemos en el Redentor y eso nos lleva a adorarle. Cuando dice la Biblia, acordarte has del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Estamos reconociendo al Creador. Ustedes saben más o menos en qué tiempo existió Carlos Darwin, cuando sacó su libro El origen de las especies. ¿Quién recuerda? Fue más o menos por ahí, por los años 1840, 1850, por ahí, que Carlos Darwin sacó su libro Los orígenes de las especies. Desde entonces comenzó esa teoría a avanzar en las universidades y convertir a gente evolucionista y ateos, y no creer en el Dios creador. Pero curiosamente, en el mismo tiempo, Dios levantó un pueblo, el pueblo adventista del séptimo día. Y repito, del séptimo día porque cada sábado nosotros recordamos que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Hemos sido creados. Por eso bien dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Gloria a Dios por eso, porque si hay una motivación para nuestra adoración es porque reconocemos al Creador, reconocemos a nuestro Dios. Cuando Nabucodonosor decidió ponerse de rodillas y reconocer a Dios y dice, ahora yo glorifico y adoro, porque estaba adorando al Dios verdadero. Después, como resultado de su transformación, de su cambio, el libro de Eclesiastés 12:1, el sabio Salomón, dice palabras muy sabias para nuestros jóvenes y para todo ser vivo y todo ser creado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Nota que tanto un texto como el otro, tanto Éxodo 20 como este texto, comienza con el acuérdate, porque son muy fáciles a olvidar. Éxodo 20 comienza con el acuérdate porque fue algo que se dio desde el principio, cuando Dios creó todas las cosas en Génesis capítulo 2. Y en Eclesiastés, el Señor nos invita a utilizar la misma palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y justamente en ese capítulo 12 es donde se nos habla al final del capítulo acerca de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es interesante. Bueno, ahí tenemos el mandamiento que lo conocemos de memoria, ¿cierto o no? Conocemos este texto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El versículo 11 hace alusión al Creador, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por el Creador. Cada sábado nosotros vamos a adorar al Señor y le recordamos como nuestro Creador. Bien, vamos a la conclusión final de nuestro estudio de hoy. El Dios de las Sagradas Escrituras, Él quiere ser nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él nos creó y nos redimió. Y Él nos invita hoy para reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Él manifestó en la cruz su amor hacia ti y hacia mí. Costó mucho, el precio fue muy alto por cada uno de nosotros. Ahora nos toca decirle al Señor, temerle y darle gloria y adorarle. Que Dios nos ayude para que entendamos esta gran verdad.